Respira suave y profundamente y entra a tu catedral de luz resplandeciente en tu llama corazón. Siente el abrazo eterno del Cristo morador, bañándote con la esencia sagrada de su luz. Dentro de este mar de luz pulsante, siente las llamas cristalinas y azul real brillantes, con un poderoso empuje de fe y obediencia cósmica a la santa voluntad de Dios, cuya luz nos irradia de manera envolvente. También sentimos que nuestras conciencias se han expandido y elevado a un grado tal que podemos visualizarnos delante de un gran corazón de diamante de luz, dentro del cual la llama cristalina con radiación azul real de la sagrada voluntad de Dios se encuentra. Vamos a mantenernos en esta conciencia durante todo este servicio y nos consagramos dentro del amor eterno a la voluntad de Dios, que es la clave de la liberación espiritual. Siente ahora que tu llama triple se expande hasta unificarse con la llama corazón de cada uno de los hijos de Dios en este planeta, conformando un hermoso cáliz rebosante con el sentimiento de unidad, amor y paz. Ofrece este cáliz al amadísimo Maestro El Moria, quien consagra nuestras energías para el establecimiento de la sagrada voluntad de Dios en el planeta y para el anclaje de una paz duradera y permanente en todos los aspectos de la vida. Invocamos la asistencia del Arcángel Miguel y la Señora Astrea, y dentro de sus auras nos dirigimos en conciencia proyectada al templo de la voluntad de Dios y la unidad internacional en Darjeeling, la India. Iniciamos este maravilloso viaje hacia las montañas Himalaya, en donde se destaca una bellísima colina nimbada de luz, con la gloriosa luz del hogar del amadísimo Maestro El Moria, construido al estilo del Taj Mahal. Estamos ya delante de este magnificente foco de luz. Nos encontramos con los guardianes silenciosos, protectores de este campo de fuerza, quienes nos acompañan a la entrada del templo y con gentileza exquisita nos dan la bienvenida y nos conducen a los sitios que por derecho de conciencia nos corresponde. Los padrinos que nos han asignado nos conducen al salón del concilio y en tan magnificente compañía disfrutamos de la música de las esferas resonando armoniosamente en nuestro interno, impregnando nuestros seres con la altísima vibración de la cualidad de la llama de la voluntad de Dios, que es solo perfección divina. Y nos sentimos sumergidos en un profundo sentimiento de amor, paz y unidad que nos permite vivenciar que todos somos uno en el corazón del Padre, que la separatividad es una falacia que ha obstaculizado el desarrollo espiritual y la consecución del plan divino de los hijos de Dios en el planeta. Estamos ubicados en los lugares correspondientes a los no ascendidos y desde allí podemos contemplar la sagrada llama cristalina con azul real que arde sobre el altar de diamantes y zafiros. Con infinito amor y reverencia nos inclinamos delante de ella.
En el salón del concilio ya se encuentran reunidos el amado señor Gautama, Señor del mundo, el amado Lord Maitreya, Cristo cósmico, y nuestro amado regente para la tierra, Sanat Kumara. Los padrinos de este año, nuestros padres solares, el amado Sol, Helios y la amada Señora Vesta, el amado Dios Merú, el amado Santo Aeolus, el amado Hilarión y el espíritu envolvente, la amada diosa Palas Atenea. También están presentes el amado Mica, el amado Maestro Saint Germain, la gran jerarquía espiritual, la gran hermandad blanca, la hueste angélica, querúbica y seráfica, las amadas observadoras silenciosas, los poderosos Elohim, los amados Johanes, directores de los elementos y el reino elemental, la gran hueste de maestros ascendidos y seres cósmicos, cada uno añadiendo a la fuerza de esta sagrada llama su propio ímpetu cósmico acumulado de la obediencia amorosa e iluminada a la santa voluntad de Dios. El amado Maestro El Moria se coloca frente al altar en compañía de su divino complemento, la amada Señora Miriam, jerarca del templo del servicio divino y la hermandad de Darleye, junto con todo el cónclave allí reunido. Respiran sobre la llama que se expande con todo su esplendor, al mismo tiempo que un poderoso rayo cristalino con radiación azul real es proyectado desde las llamas corazón de los padres dioses Alfa y Omega, anclándose en el centro corazón de la sagrada llama, produciéndose una gran explosión de luz que toma la bella forma de un grial azul y cristal dentro de un corazón de diamante, irradiando la luz cósmica de la voluntad de Dios desde el sol central, el patrón electrónico a ser expandido. Siente que el ritmo del latido de tu corazón es uno con cada parte de vida evolucionando en el planeta. Y a medida que estamos unificados en conciencia con el corazón de diamante, con humildad ofrecemos nuestras energías para realizar el servicio de asimilación y expansión de la llama a través de la respiración rítmica. Bota todo el aire de tus pulmones y comenzamos. Yo soy inspirando la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy absorbiendo la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy expandiendo la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy proyectando la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy inspirando la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy absorbiendo la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy expandiendo la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy proyectando la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy inspirando la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy absorbiendo la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy expandiendo la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Yo soy proyectando la llama de la unidad y el poder de la voluntad de Dios del Moria. Respira libremente y visualiza cómo los dioses soles de esta galaxia descargan sus poderosos rayos de la voluntad de Dios, intensificando la luz y el poder de esta sagrada llama.
al mismo tiempo que visualiza la fusión de la llama cristalina con azul real de la voluntad de Dios, con la llama cristalina con azul zafiro del servicio divino, produciéndose una gran explosión de luz que envuelve a todo el continente asiático. Corrientes de energías cuyos electrones forman la bella forma de un corazón de diamante son anclados en toda la India, llenando todos los pueblos de esta nación con su gloriosa radiación, desplazándose luego por todo el continente asiático, y desde allí se expande y se expande hasta envolver a todo el planeta Tierra, encendiéndola con el ímpetu alegre de hacer la voluntad de Dios. Esta actividad dinámica se realiza una y otra vez, llenando la atmósfera y superficie de la Tierra, sus naciones y gobiernos, las mentes y todos los corazones de la humanidad, especialmente a los seres en posición de autoridad gubernamental, política, económica, religiosa, judicial y educacional, cargando igualmente a los 4 elementos, reino elemental y ángeles aprisionados en cuerpos físicos. Ahora visualiza la Tierra convertida en un sagrado grial azul y cristal dentro de un corazón de diamante cristalino, destellando rayos azul real de la sagrada voluntad de Dios, girando sobre su eje que la mantiene en órbita cósmica, sostenido permanentemente por la acción dinámica de los seres magnos y polares, quienes con infinito amor lo van enderezando con el menor trauma posible para las evoluciones del planeta. Mientras mantienes el rayo de tu atención en esta actividad magnificente, visualizamos la Tierra envuelta, sellada por la acción de las llamas cristalinas con azul real y azul zafiro brillante, moviéndose en espiral como un poderoso empuje de la voluntad de Dios hacia adentro de los mundos del hombre. Ahora respira dulcemente y sentimos que hemos encontrado el sagrado grial, simbolizando la búsqueda e iluminación espiritual para la consecución de la verdad y el plan divino en cada uno. Y aceptamos dirigir las fuerzas poderosas de luz y fuego sagrado que establecerá la voluntad de Dios en todas las mentes de los hombres, en todas partes. Aceptamos que desde ese sagrado grial en el cual nos hemos convertido, que solo la perfección de Dios se manifestará en nuestro país y en toda la faz de la tierra, para siempre y eternamente sostenida. Y el maestro El Moria nos dice: nuestros chelas de conciencia elevada son el corazón de diamante resplandeciendo en el propio núcleo de la voluntad de Dios para este planeta. Porque ustedes forman el grial a través del cual nosotros, los de la jerarquía espiritual, podemos verter la conciencia maestra ascendida hacia las mentes de los hombres. Y aceptando la instrucción dada por el amadísimo maestro El Moria, vamos a visualizar a Venezuela como un inmenso grial formado por los santos seres crísticos de sus habitantes de mentes receptivas, donde están siendo vertidas permanentemente los poderes del palacio del propósito del hombre, liberación espiritual, unidad y verdad cósmica, haciendo de este país un receptáculo de luz para el establecimiento de la edad dorada, donde nacerá el amor, la paz y unidad, que es la sagrada voluntad de Dios. Ahora nos inclinamos reverente ante el amado maestro El Moria, dándole gracias por la oportunidad de servir en su templo,
pedimos permiso para retirarnos y regresamos a nuestro lugar de origen en paz y eternamente agradecidos.